Bueno, hola a todos, ¿cómo están? En este video voy a hablar de los antecedentes políticos a la creación del Mercosur. Para hablar de este tema deberíamos remontarnos a la década del 60, si se quiere, y comenzar a tratar cuestiones que tienen que ver con lo institucional, con creaciones de organismos internacionales antecesores al Mercosur e intentos de integración anteriores, y también cuestiones que tienen más que ver con lo político, intrínsecamente relacionado con lo que es las relaciones de calidez o de conflictos diplomáticos entre los distintos estados de Latinoamérica y principalmente Argentina y Brasil como dos grandes protagonistas por su poderío en la zona a partir de los cuales, si se quiere, en cierta manera va a depender el éxito o el fracaso de cada uno de estos intentos que vamos a hablar, más allá de cuestiones propias de cada organización que quizás por su rigidez no lograron tener el éxito pretendido. Bueno, como decía, yendo a la década del 60, nos encontramos con el primer antecedente, que es la ALAIC, la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, que es, como dije, el primer intento de integración en Latinoamérica. Y fue una integración que se pensó mediante un sistema de listas. El sistema de listas es, los estados se juntaban a negociar listas. Había dos tipos de listas, una lista nacional y otra lista común. Los estados negociaban listas en las que se incluían bienes a los cuales se les concedían preferencias arancelarias. Las listas comunes se aplicaban a todos los estados integrantes de la LAIC y las listas nacionales eran negociadas entre estados en particular, todos pertenecientes a la LAIC. Si se quiere, el problema de este primer proyecto de integración es, por un lado, la rigidez de este sistema de negociación y los procedimientos necesarios para incluir bienes dentro de estas listas con preferencias. Por otro lado, también que se trataba solamente de bienes y que no incluía a los servicios. Y también, bueno, ya más desde un trasfondo político, si se quiere, había cierta rigidez entre Argentina y Brasil, conflictos diplomáticos por lo que era la cuenca del Plata y también roces para definir el liderazgo de la región entre los dos países. Por estos motivos es que se considera que no terminó prosperando la LAIC y no cumplió los objetivos pretendidos. El siguiente proyecto de integración se dio con la ALADI, la Asociación Latinoamericana de Integración, que está integrada por 3 estados. Digo está porque sí, es una organización que está vigente, más allá de que fue, si se quiere, la cuna del Mercosur. Es una organización que mantiene su vigencia. Está integrada por 3 estados, más estados que lo que es el Mercosur, que es un grupo más chico, con menor cantidad de integrantes, que se dio con la firma del Tratado de Montevideo de la década del 80, de 1980. La LAIC también se crea con el Tratado de Montevideo de 1960 y en este caso Tratado de Montevideo de 1980. La LADI, si se quiere, viene a corregir esta rigidez propia de la LAIC y que fue lo que lo terminó llevando al fracaso. Se establecen 3 mecanismos. Por un lado, una preferencia arancelaria regional que aplica para todos, y después la posibilidad de llevar adelante acuerdos que pueden ser de alcance general, aplicable a todos los estados parte, o también acuerdos de alcance parcial, es decir, negociaciones entre 2 o más estados integrantes de la LADI que en miras a profundizar la integración. Fue esta ventana de los acuerdos parciales lo que termina, si se quiere, dando un terreno para lo que terminó siendo la conformación del Mercosur. Porque a esto también debemos sumarle, como hoy hablábamos, de un trasfondo político. Acá también hay un trasfondo político que es en la década del 80, comienzan a retornar las democracias en los estados latinoamericanos y puntualmente en Argentina y en Brasil, como decíamos hoy, los dos estados, si quieren, más poderosos o con mayor
voluntad de integración. Y bueno, justamente, vuelve a las democracias y Argentina y Brasil tienen gobiernos justamente pro integración, con necesidad o con voluntad para efectivamente llevar adelante un proceso de integración que tenga efectividad, ¿no? Que tenga eficacia y no como los proyectos anteriores. Esto estamos hablando de presidencias de Raúl Alfonsín en Argentina y de José Sarney, en Brasil. Bueno, en este contexto, en 1985 empiezan a firmarse tratados entre Argentina y Brasil que fortalecen la relación bilateral, siempre bajo el paraguas de los acuerdos parciales. Entre ellos puede mencionarse la declaración, el Acta de Integración Argentino-Brasileña, el Acta de Amistad Argentino-Brasileña, y finalmente llegamos a lo que es el Tratado de Integración, Cooperación y Desarrollo de 1988. Bueno, este último es el tratado más importante porque permite la firma, o sea, aprobaba un programa que daba la posibilidad de firmar protocolos sectoriales entre los estados en donde se hacían concesiones recíprocas, pero siempre, si se quiere, graduales y considerando la situación interna industrial de cada estado. Había acuerdos, había voluntad de integración, pero no se dejaban tener en cuenta las realidades internas de cada país. Esto hacía que sea un proceso de integración gradual, paso a paso, sector por sector. Por eso es que se formaban protocolos sectoriales. Bueno, así comenzó esta integración propulsada por Argentina y por Brasil, que, si se quiere, tenía un tinte político acorde a quienes lideraban los dos estados, que, bueno, con las crisis del año 89 en Argentina y también de finales de la década del 80 en Brasil, hay cambios de gobierno que, si se quiere, indefectiblemente terminan alterando esta dinámica de integración. No fueron cambios que solamente sucedieron en Argentina y en Brasil. Si hablamos del 89, estamos hablando de la caída del muro de Berlín, del auge del capitalismo y de la globalización, y es una ideología que tiñe a todos los estados del mundo y ninguno está exento de este cambio de ideología. Pasamos cambian los gobiernos, termina el gobierno de Raúl Alfonsín, empieza el gobierno de Carlos Menem, Collor de Mello en Brasil, dos gobiernos que comúnmente se los cataloga de neoliberales, que era, bueno, justamente, como decía recién, la ideología de la época, o la ideología preponderante. Bueno, esta integración argentino-brasileña no se ve exenta a este cambio de ideología, y pasamos de una integración que, como decíamos, con los protocolos sectoriales del Tratado de Integración, Cooperación y Desarrollo del 88, protocolos que eran graduales, si se quiere, como rebajas arancelarias que eran directamente, una vez que estaban pautadas, eran automáticas, lineales y generalizadas. No había una gran consideración de los distintos coyunturas internas que podían estar surgiendo en los países. Las rebajas eran automáticas. Esto se comienza a conocer como lo que en clase vemos como integración negativa. Esto es la concepción de pensar al Estado y la política como un estorbo o un obstáculo en la integración, y la integración entendida como el auge de los mercados sin considerar las realidades internas de cada país. Entonces, el interés del Estado se asimila al interés del mercado. La figura del Estado y la figura de la política se ven con una concepción negativa por las obstaculizaciones que pueden producir al auge del comercio, al progreso del comercio. Y por eso es integración negativa, es juntémonos, negociemos, intentemos eliminar todas las barreras posibles para fortalecer el comercio. Así llegamos al año 91, que
justamente, como sabemos, es el año de la creación del Mercosur con la firma del Tratado de Asunción. Allí se establecen las estructuras, un sistema, digamos, institucional provisorio, como sabemos, y después recién en el año 94, con la firma del Protocolo de Euro Preto, se establece la estructura institucional definitiva del Mercosur. Tanto en el 91, con la firma del Tratado inaugural del Mercosur, incluso con el 94, estamos inmersos en la década del 90 y esta ideología que yo venía hablando recién de la integración negativa y del neoliberalismo estuvo impregnada en todos estos tiempos, por toda la década del 90. Bueno, nada, así es como vemos que la propia estructura del Mercosur, tanto la provisoria como la definitiva, responden a esta ideología, ¿no? Eso nos lleva a estructuras débiles. Además de eso, hay como... No es que la política era débil, porque, o sea, es un poco ambiguo, porque el presidencialismo nunca dejó de ser fuerte en nuestros estados, Argentina, Brasil, Latinoamérica en general, siempre estuvo marcada por presidencialismos fuertes, y eso no dejó de suceder. El presidente Menem era un presidente fuerte en el país y en la región, y eso no dejaba de suceder. Por eso es que tenemos estructuras institucionales débiles, pero un sistema que se conoció como interpresidencialismo. Es decir, el futuro, el destino, el porvenir o el éxito o el fracaso del Mercosur como proceso de integración se veía principalmente en las negociaciones que tenían los presidentes entre sí. Esto quiere decir que no se cedía mucho poder a las estructuras del Mercosur, y todo dependía de la buena o mala voluntad de los presidentes. Presidentes, jefes de estados asimilados al progreso del mercado, ¿no? Eso ya estuvo más que remarcado. La década del 90 se ve marcada por esto. Así pasamos del 91, Tratado de Asunción, firma del Tratado de Asunción, comienzo del Mercosur, 94, Protocolo de Euro Preto, estructura institucional definitiva, siempre inmersos en este contexto neoliberal, si se quiere. Después, ya excediéndonos del tema, porque no son antecedentes al Mercosur, porque ya tenemos un Mercosur conformado, pero con la finalización de la década del 90 también volvemos a tener crisis en la región, y eso produce nuevos cambios de gobierno y nuevo cambio en la idea política dominante, si se quiere. Tenemos nuevos gobiernos de tinte más proteccionista, como son Néstor Kirchner en Argentina y Lula da Silva en Brasil, que también, si se quiere, de alguna manera afectan o condicionan el bueno o mal desarrollo del Mercosur. Por un lado, estos gobiernos fueron catalogados de pro-Mercosur porque intentaron fortalecer las instituciones del órgano, y por otro lado, no es organismo ni órgano, es organización, si no me equivoco, y por otro lado, o sea, tenemos un Mercosur, si se quiere, con intentos de fortalecimiento institucional, y por el otro, también lo cierto es que veníamos de crisis a finales de la década del 90, e ideológicamente en general estos gobiernos tenían un tinte mucho más proteccionista. Entonces, si se quiere, tampoco el Mercosur tiene grandes avances en lo que es la conformación de un mercado común, como bien dice su nombre. Los gobiernos proteccionistas, en un contexto también de crisis, mucho más, tienden a mirar hacia adentro de sus propios estados, y podríamos decir que la integración no está dentro de los primeros puntos de su agenda. Entonces, si se quiere, el éxito o el fracaso del fortalecimiento institucional del Mercosur puede discutirse, pero lo cierto es que la integración en sí no tuvo avances considerables, porque los estados no tenían como algo prioritario fortalecer la integración.
Así que nada, eso fue simplemente como una conclusión de que por una cosa o por la otra, en la década del 90 teníamos un Mercosur que logramos alcanzar un Mercosur, pero que era débil institucionalmente por la ideología neoliberal y de integración negativa de los estados líderes, y por el otro lado, en la década ya del 2000-2003 en adelante, tenemos un Mercosur, si se quiere, con intentos de fortalecimiento institucional, pero también liderado por gobiernos que no tenían a la integración dentro de sus puntos prioritarios. Entonces, si quiere, por una cosa o por la otra, nunca por ahora llegamos a vivir lo que es en pleno los objetivos pensados con el Mercosur, que es la conformación de un mercado común. Nunca se llegó como proceso de integración hasta ese estadio. Bueno, creo que nada más.